Hola, en este video revisaremos lenguaje de flechas. En química se utilizan diferentes clases de símbolos, desde aquellos que nos permiten dibujar a los elementos de una forma más abreviada, hasta con los que nosotros podemos representar a moléculas enteras de una manera sencilla. Y otros de los símbolos que utilizamos ampliamente en química son las flechas. Estas nos van a indicar algunas veces propiedades, como en el caso de estas flechas cruzadas, que nos indican la presencia de átomos electronegativos que generan un dipolo en la molécula y que le van a dar propiedades importantes y distintas de todas las demás moléculas en las que no se presenten esas polaridades, hasta otras flechas que nos van a indicar cambios. Las flechas que nos indican cambios las llamamos flechas de reacción y son flechas lineales en las cuales en un extremo nosotros dibujamos a los sustratos que dan pie a la formación de productos. ¿Cómo pasamos del sustrato al producto? Puede describirse utilizando otro tipo de flechas, que son las que llamamos flechas curvas. Y estas nos van a indicar cómo es el flujo de electrones que promueve el cambio de una materia prima a un producto o de un sustrato a un producto. Vamos a revisar algunas de las flechas que se utilizan más en química orgánica. Terminaremos este video revisando las flechas curvas y cuál es el uso apropiado de ellas. Las primeras flechas que vamos a ver son las flechas de reacción y estas muchas veces tienen anotado en la parte superior las condiciones bajo las cuales ocurre el proceso que nos permite cambiar del sustrato A al producto B. Algunas veces indicamos, por ejemplo, el disolvente que se utiliza para que ocurra la reacción, y algunas otras ocasiones encontramos esta simbología, que es una letra H acompañada de una letra μ minúscula. La letra H aquí es la constante de Planck y la letra μ representa la frecuencia de una onda del espectro electromagnético. Lo que quiere decir es que para que la reacción ocurra nosotros tenemos que hacer incidir cierta energía electromagnética sobre la mezcla de reacción. Y esa energía electromagnética muchas veces corresponde a luz visible o bien luz ultravioleta. También podemos encontrar una letra delta positiva sobre la flecha de reacción y esta nos va a indicar que para que la reacción ocurra necesitamos calentamiento. Y finalmente podemos encontrar también la descripción de algún reactivo que sea necesario para que ocurra el proceso. Flechas más pequeñas que están adyacentes a donde está anotado el producto van a indicarnos alguna característica de dicho producto. Generalmente, cuál es el estado de agregación en el cual se va a formar. Por ejemplo, si tenemos una flechita así que apunta hacia arriba, indicaremos que nuestro producto se está formando en estado gaseoso. Y entonces en el matraz o en la mezcla de reacción nosotros veríamos formación de burbujas. O bien podemos encontrar una flecha pequeñita junto al producto que apunta hacia abajo y entonces eso indica que el producto se va a formar en estado sólido. Lo que veríamos nosotros en el matraz donde se está llevando a cabo la reacción sería la formación de un precipitado en este caso. También podemos encontrar algunas representaciones en las cuales se anotan varias flechas una sobre otra y esto implica que la reacción ocurre en más de un paso. Son reacciones que llamamos multipasos. Y estas también se pueden representar indicando con números cada uno de los pasos que necesitan realizarse para pasar del sustrato A al producto B. Por ejemplo, allí podríamos decir, en el paso 1 ocurre bajo ciertas condiciones y obtengo un compuesto que se separa. Ese compuesto que se separa, entonces reacciona bajo las condiciones anotadas en 2 y entonces se obtiene otra cosa que también voy a separar. Y eso que yo acabo de separar reacciona bajo las condiciones anotadas en el punto 3 y finalmente de esa reacción ahora sí obtendremos nuestro producto. Entonces
Estas dos representaciones implican lo mismo, que la reacción ocurre en varios pasos, nada más que en una da por sentado que nosotros conocemos cuáles son los pasos que van a ocurrir y en la otra indican cada uno de los pasos que se tienen que seguir para pasar de A a B. Unas flechas muy importantes que seguramente algunos de ustedes habrán revisado ya son las flechas de equilibrio, en donde encontramos medias flechas en las cuales nos representa que la reacción puede ir en ambas direcciones. Es decir, que nosotros podemos iniciar en nuestro sustrato A y generar el producto B, pero también que podemos iniciar de este compuesto B para formar al compuesto A. Y aquí la longitud con la que nosotros representamos estas flechas va a indicar ciertas características de la reacción. Decimos por ello que son flechas de equilibrio. Cuando son del mismo tamaño, decimos que la concentración al equilibrio es igual para el reactivo que para el producto. Pero también podemos encontrar que alguna de esas flechas sea más corta que la otra. Aquí, por ejemplo, la flecha que es de mayor longitud es la que apunta hacia los productos. Lo que indicaría es que se está generando una mayor concentración del producto B que el producto A en el equilibrio, y podemos encontrar el caso contrario también, en donde la flecha más larga es la que está apuntando hacia los reactivos, y entonces en ese caso decimos que hay mayor concentración del compuesto A que del compuesto B en el equilibrio. O también podemos decir, en este caso, por ejemplo, que el equilibrio se desplaza hacia la derecha y en este caso que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Cuando se desplaza hacia la derecha decimos que está desplazado hacia la formación de productos, y cuando se desplaza a la izquierda decimos que se desplaza hacia la formación de reactivos o de sustratos. Cuando la flecha de reacción se encuentra cruzada con una X o con dos líneas, lo que quiere decir es que bajo esas condiciones la reacción no ocurre y entonces no pasamos nunca del sustrato A al producto B. Y existen otras flechas que se utilizan en ocasiones más específicas. Por ejemplo, se encuentran aquellas en las cuales bajo la flecha de reacción colocamos una flecha curva, y en estas lo que indicamos es que para pasar del sustrato A al producto B existe otro compuesto que también se convierte en algo más en la mezcla de reacción o en el lugar en donde está ocurriendo una reacción. Este tipo de flechas se utilizan mucho en bioquímica cuando se analizan rutas metabólicas, y por ejemplo allí podemos decir que ponen aquí que el ATP se convierte a ADP cuando pasan, por ejemplo, de glucosa a glucosa 6-fosfato. También existen flechas en las cuales existe un circulito aquí abajo y entonces decimos que esas son flechas de transposiciones o de rearreglos. Lo que indican es que un sustrato que tiene cierta conectividad va a convertirse en un producto que va a conservar todos los átomos del sustrato, pero conectados en un diferente orden. Aquí, por ejemplo, es lo que trato de indicar con esta molécula ficticia, en donde tendríamos un átomo A que está unido al átomo B y el átomo B a su vez estaría unido al átomo C. Cuando ocurre la transposición, lo que cambia va a ser el orden en el que se encontraban unidos, y entonces ahora tendremos al átomo A unido al átomo C y el átomo C va a estar unido al átomo B, que ahora está quedando en el extremo del compuesto. Esa sería una reacción de transposición. Otras flechas que también se utilizan en algunas ocasiones son flechas en las cuales tenemos dos líneas y que se llaman flechas de transformada. Lo que quieren decir es que el producto B proviene de A
y esas flechas se llaman también a veces o se conocen en algunas ocasiones como flechas de retrosíntesis. Y aquí lo que implican es que este compuesto que estamos colocando a la izquierda no es el reactivo o el sustrato, sino que esto es el producto. Y este producto proviene de este sustrato. Allí digamos que la reacción está escrita al revés, porque en algunas ocasiones nosotros conocemos el producto y tenemos que definir a través de qué sustratos podemos obtenerlos. Y otras flechas que también son muy importantes son las flechas de resonancia, en donde son flechas de doble cabeza y decimos que el compuesto A se puede dibujar también de la forma A'. El otro tipo de flechas que utilizamos mucho en química orgánica son las flechas curvas, y estas nos van a indicar cómo es que ocurre el proceso de conversión de un sustrato a un producto. Por ello, lo que nos van a indicar es o bien la formación o la ruptura de enlaces covalentes, y eso se da mediante el flujo o movimiento de electrones. Esas flechas curvas las podemos representar de dos formas. Una en donde la punta está, digamos, completa, y esta nos va a indicar que estamos moviendo dos electrones a la vez, o bien también flechas en las cuales tenemos nada más media cabeza o media punta. También se conocen como flechas de anzuelo. Y en este caso, lo que implica este tipo de flechas es que se está moviendo solo un electrón. Siempre cuando se utilizan este tipo de flechas tenemos que considerar que tienen que nacer o tienen que iniciar en donde hay electrones, y siempre van a apuntar a zonas en donde no hay electrones. Y eso es independiente del tipo de flecha que utilicemos, si es de una cabeza completa o si es de media cabeza. Siempre entonces esos electrones van a provenir ya sea de electrones de no enlace, que son los pares de electrones sin compartir, o bien de los enlaces covalentes, donde tenemos que recordar que siempre que hay un enlace covalente, allí hay pares de electrones. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede llevar a cabo la formación de enlaces covalentes a partir de dos ejemplos diferentes. En el primer ejemplo tenemos un átomo A que tiene un par de electrones sin compartir y que posee una carga formal negativa, y también tenemos un átomo B que tiene una carga formal positiva. Dependiendo de quiénes son estos átomos, puede llegarse a formar un enlace covalente entre ellos, y esa formación se puede representar utilizando una flecha curva. Como las flechas curvas siempre tienen que iniciar en donde hay electrones, entonces tendríamos que dibujarla que inicie en esta parte y que apunte hacia el átomo con el que se está uniendo, algo así. Como estamos moviendo dos electrones al mismo tiempo, por eso utilizamos una flecha de este tipo, en donde la punta está completa. El producto sería un compuesto en el que existe un enlace covalente entre A y B. También podemos formar enlaces en átomos neutros, siempre y cuando tengan ciertas características. Por ejemplo, uno de ellos tiene que poseer electrones. En este caso, esos electrones son de no enlace o electrones sin compartir, que se encuentran aquí en el halógeno, y allí es donde nacería la flecha. Tendría que apuntar hacia el átomo M, ya que este está deficiente de electrones, y está deficiente de electrones porque se está formando un dipolo debido a la presencia de todos estos halógenos que le están quitando densidad electrónica. Entonces, por ello queda con una carga parcial positiva y puede reaccionar con especies que sean ricas en electrones, como este halógeno. Allí entonces nace la flecha en alguno de esos pares de electrones y apunta hacia el átomo deficiente de electrones, formando un enlace covalente entre X y M. Quizás se pregunten qué pasó con las cargas o por qué aquí había cargas, acá no había cargas y aquí sí. Lo que pueden hacer para saber
cómo es que está cambiando la carga en cada uno de los átomos es calcular la carga formal de dichos átomos, ya sea antes, donde estamos como reactivos, o después, ya que ocurrió la formación del enlace. Aunque también pueden utilizar un truco que es un poco sencillo. Y entonces, en ese truco lo que nosotros hacemos es dibujar una recta numérica. Empezamos en la zona negativa, pasamos por el 0 y luego llegamos a una carga de +1. Estas van a ser las cargas que pueden presentar en general los átomos que conforman a las moléculas orgánicas. Podemos todavía extender más esa recta numérica, podemos extenderla a +2 o a -2, pero no siempre es necesario, pocas veces va a ser necesario hacer eso. Ahora bien, si consideramos que un átomo cuando recibe o acepta electrones está aceptando una especie que es más negativa, entonces decimos que podemos irnos hacia la izquierda en la recta numérica. Y cuando un átomo está donando o cediendo electrones, tendríamos que desplazarnos hacia la derecha en la recta numérica porque está, digamos, perdiendo electrones que está compartiendo y entonces se está haciendo más positivo. Entonces, por ejemplo, aquí el átomo A que está negativo está donando electrones, nos tenemos que recorrer hacia el lado derecho y la carga que sigue es la neutra, por eso queda aquí con carga neutra. O el átomo B que está aceptando a un par de electrones, estaba positivo y está quedando neutro. No olviden aquí nada más la carga neutra. No podemos pasar de la positiva a la negativa saltándonos la neutra. Siempre tienen que pasar de uno en uno. Acá, por ejemplo, el halógeno era neutro, cede electrones, entonces queda positivo. El metal que estaba neutro acepta electrones, entonces queda negativo. Y ese ejercicio lo pueden hacer tanto en mecanismos de reacción como también en la representación de estructuras resonantes. Además, las flechas curvas también pueden utilizarse para indicar la ruptura de enlaces covalentes. Y tenemos dos tipos de rupturas que pueden ocurrir. Una que se conoce como ruptura heterolítica y la otra que se conoce como ruptura homolítica. En la ruptura heterolítica, lo que quiere decir es que el par de electrones que está conformando a un enlace covalente va a quedar sobre uno de los átomos y el otro átomo va a perder ese par de electrones. Esta ruptura siempre se va a dar en el sentido de que el átomo más electronegativo es el que siempre se va a quedar con dicho par de electrones. Por ejemplo, si aquí el dipolo está representado de esta manera, eso indicaría que el átomo A es más electronegativo que el átomo B, por lo que la ruptura heterolítica tendría que ser también en ese sentido, donde A se queda con el par de electrones y B se queda sin esos electrones. Y por lo tanto, en este caso donde la molécula era neutra, uno quedará con carga negativa y el otro quedará con carga positiva. Si fuera al revés, entonces tendríamos, por ejemplo, a un átomo B que sea más electronegativo que A, y allí la diferencia es la electronegatividad. Aquí es contraria al caso anterior, y entonces el enlace se tiene que romper de forma heterolítica, pero señalando al átomo más electronegativo, que como la flecha de dipolo está así, sería el átomo B. Y se formarían entonces las especies en las cuales el átomo A queda sin electrones y el átomo B adquiere un par de electrones que, como acá se encontraba neutra la molécula, entonces estas especies quedan cargadas. Y podemos hacer el mismo análisis que habíamos revisado en las diapositivas anteriores de la recta numérica y también allí indicar si acepta o si cede electrones cada uno de los átomos. Por ejemplo, aquí el átomo A está con carga neutra, está aceptando electrones y por ello queda con una carga negativa. El átomo B está neutro, pierde
o cede o dona un par de electrones. Entonces nos movemos hacia acá en la recta numérica y decimos que queda con carga positiva. La otra ruptura es la ruptura homolítica, en donde el enlace covalente se rompe de manera que cada uno de los átomos que estaban compartiendo un par de electrones se queda con su propio electrón. Entonces aquí la representación se da con flechas de una cabeza, indicando que uno de los electrones quedaría sobre un átomo y el otro electrón quedaría sobre el otro átomo. En este caso, generaríamos especies en donde tenemos un electrón desapareado que se conoce como radical libre. Las rupturas homolíticas generan siempre radicales libres. En resumen, las flechas curvas van a representarse con ciertas características en todas las ocasiones. La primera de ellas es que siempre tienen que nacer en donde hay electrones y apuntar hacia donde no hay electrones, en el caso de la formación de un enlace covalente. O bien apuntar hacia un átomo más electronegativo que el otro cuando se da una ruptura de enlace. Y además, siempre cuando está fluyendo un par de electrones o cuando se está moviendo un par de electrones, va a formar o un enlace covalente o un par de electrones de no enlace. Por otro lado, existen ocasiones en que con el movimiento de electrones ocurre un cambio también en la posición en que se encuentran las cargas en una molécula. Por ello, a veces puede ocurrir que se confundan y que piensen que las flechas podrían servir para indicar ese cambio en la posición de las cargas. Por ejemplo, en este caso, tenemos una carga positiva sobre el átomo de carbono que está más a la derecha y en nuestra otra estructura, la carga positiva está en el carbono, pero que está más hacia la izquierda. Es un error común pensar que una flecha puede indicar ese desplazamiento, digamos, de la carga dentro de la molécula, pero no es así. Esa flecha es incorrecta. Recordemos que las flechas curvas sirven para indicar el movimiento de electrones y ese movimiento de electrones tiene como consecuencia muchas veces el desplazamiento de las cargas en nuestra estructura. Por ejemplo, aquí este átomo de carbono tenía carga positiva porque tiene 3 enlaces. Cuando este doble enlace cambia de posición hacia este lado, entonces el átomo de carbono que está en este extremo queda con 3 enlaces y por ello es que tiene carga positiva, no porque en realidad se haya movido esa carga del lugar. Finalmente, las flechas curvas jamás se utilizan para indicar el movimiento de cationes metálicos. Por ejemplo, en esta reacción, si colocamos las flechas que describen cómo ocurrió la transformación de estos reactivos a estos productos, tendríamos que dibujar una flecha curva que indique que este oxígeno gana un protón, que es lo que está representado aquí en esta molécula que se generó, y que este par de electrones que unía al átomo de oxígeno con el átomo de hidrógeno va a quedarse sobre el átomo de oxígeno porque es el más electronegativo. Entonces aquí ocurrió una ruptura heterolítica. Ahora bien, esto va a tener como consecuencia la formación de un átomo de oxígeno con carga formal negativa. Debido a esa carga formal negativa, va a atraer al catión sodio y el catión sodio va a estar unido a este como un enlace iónico, nada más por la atracción electrostática que hay entre esas cargas opuestas. Por ello, sería incorrecto que nosotros dibujáramos algo así, porque las flechas curvas nos estarían indicando la formación de un enlace covalente, y allí no se forma ningún enlace covalente, sino un enlace iónico. Entonces, esta flecha estaría también incorrecta. Bueno, espero que este video les sea de utilidad. Hasta la próxima.